Bueno, ahora vamos a entrar al tema de presupuestos. Ya estaríamos viendo el contenido. Como ven, ya tienen los apuntes, un resumen de los apuntes que se los he preparado para esta clase. Y si están viendo el video en mi canal de YouTube, pueden descargarse este material porque también lo voy a subir en la descripción del video. Ya, entonces, es el primer tema de la materia. Vamos a ver la introducción, la parte teórica de los presupuestos, porque antes de hacer los ejercicios y generar los presupuestos, tenemos que entender algunos conceptos necesarios, conceptos que son importantes. Ya, entonces vamos a empezar con esto, entendiendo qué es un presupuesto. ¿Ya? Como ven aquí en los apuntes, se los he puesto varias citas, varias definiciones de distintos autores, ¿no? Por ejemplo, Urbano y Ortiz definen a un presupuesto como la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. De esta definición, lo que podemos rescatar principalmente es que, al igual que las demás definiciones, cuando hagamos un presupuesto siempre tenemos que delimitar temporalmente. ¿Ya? Tenemos que decir qué periodo comprende el presupuesto. Ya normalmente en esta materia vamos a empezar con presupuestos a corto plazo, ¿no? Con intervalos de tiempo pequeños, y vamos a ir avanzando hasta poder conseguir presupuestos para todo un horizonte de planeación. Ya en los capítulos ya finales de esta materia vamos a ver un caso integral y vamos a ver también un flujo de caja en todo un horizonte. Normalmente en los proyectos se utilizan horizontes de planeación de 5 años. Entonces vamos a aprender a preparar presupuestos para 5 años. Ya, entonces podemos rescatar esta parte de que un presupuesto siempre tiene que estar delimitado temporalmente, o sea, explicar para cuánto tiempo es. ¿Ya? Se puede hacer un presupuesto semanal, un presupuesto diario, un presupuesto mensual, trimestral, semestral, anual, o incluso un presupuesto para todo un horizonte de planeación. ¿Ya? Entonces, también tenemos que ver que un presupuesto, como esta otra definición dice, que es un plan integrador y coordinado que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. De esta definición podemos rescatar la parte en que nos habla de objetivos fijados, ya que un presupuesto siempre va a tener la finalidad principal de cumplir un objetivo común, de conseguir algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos planificando alguna actividad en cualquier tipo que sea o en cualquier campo, siempre vamos a buscar, vamos a basarnos en un plan. Y en el plan siempre vamos a tener un objetivo fijado, un objetivo general, ¿no? Ahora, para cumplir este objetivo, vamos a tener que desglosar un poco y analizar, para empezar, los recursos. ¿Qué necesitamos para cumplir el objetivo? Normalmente, si hablamos de producción, por ejemplo, vamos a hacer una combinación de recursos necesarios, que principalmente son los recursos físicos, ¿no? Por ejemplo, materia prima, instalaciones, vamos a necesitar tal vez la inversión en maquinaria, equipos, etcétera. Y también recursos, por ejemplo, intangibles. Eso lo vamos a ver más adelante al momento de hacer el presupuesto de inversión. Ahí lo vamos a clasificar entre activos fijos, diferidos, capital de trabajo, etcétera. ¿No? También vamos a necesitar tiempo y recurso humano, ¿no? Eso básicamente es la combinación de recursos que nos van a permitir llegar a un objetivo planteado, pero siempre cumpliendo un tiempo definido, ¿no? Definido con anticipación. Por eso es que en el capítulo 2, por ejemplo, vamos a ver cómo vamos a administrar este tiempo. Nos vamos a basar en este curso, vamos a ver también, por ejemplo, los diagramas de Gantt, ¿no? Los calendarios de Gantt o diagramas de Gantt,
donde vamos a ver la secuencia lógica de varias actividades relacionadas y relacionadas entre sí, ¿no? Que se pueden realizar, por ejemplo, de manera simultánea algunas, otras como una serie de tiempo, pero que nos van a permitir conseguir el objetivo. Esa es la parte de la administración del tiempo, ¿ya? Más adelante vamos a ver también cómo vamos a administrar esto del tiempo, los recursos y todo, pero hasta aquí hay que entender que básicamente un presupuesto es cuando nosotros nos adelantamos a futuro y estamos predefiniendo la combinación óptima de recursos, estamos fijando los tiempos en que vamos a conseguir algo, estamos indicando, por ejemplo, cómo va a ser nuestra combinación, cuántas personas vamos a necesitar, cuánto material. Ahora, cuando tengamos el material exacto, cantidades bien calculadas, lo siguiente que tendríamos que hacer es pasar de un presupuesto de volumen a un presupuesto en costo. Entonces, ahí ya nos vamos a enfocar en cuantificar de forma monetaria cuánto va a costar todos los recursos que vamos a combinar. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien quisiera complementar algo sobre la lectura que han hecho antes de esta clase? ¿O que han entendido en sus palabras como un presupuesto? A lo que yo he entendido, Inge, que es un presupuesto que se puede manejar para algo para abrir una empresa o es algo anticipado. Muy bien. Ese punto es bien importante, ¿no? Es algo anticipado. Anticipado. Y por eso mismo también en el capítulo 2 vamos a ver cómo son los pronósticos. ¿Ya? Los pronósticos básicamente se basan en información histórica. Vamos a ver cómo vamos a procesar la información histórica, ya sea de ventas, compras, etcétera, y cómo vamos a poder proyectar a futuro. Muchas gracias, Jocelyn, tienes mucha razón. Te vas a anotar una firma, ¿ya? Una firma y Está continuaremos. bien. Ya, entonces continuaremos con la finalidad. ¿Ya? Esta parte han leído, ¿alguien puede participar con respecto a la finalidad de un presupuesto o qué es lo que han entendido en pocas palabras? Ya, entonces continuaremos. Ya van a tener tiempo para participar también más adelante, no se preocupen. Vamos a seguir, ¿ya? Aquí, para entender la finalidad, he citado un ejemplo de un jefe de familia, ¿no? Como ven aquí, esto, ustedes ya lo han leído anteriormente, ya tenían el material. Ahora, básicamente dice, empiezo explicándoles la finalidad de un presupuesto, entendiendo que, por ejemplo, si una persona como jefe de familia, ya sea un padre, una madre de familia, eh, dispone de un cierto ingreso, ¿no? Un ingreso de dinero que normalmente es fijo, y si no presupuesta, no tiene su presupuesto bien establecido, puede ser que en algún momento gaste más de lo que gana, ¿no? Entonces, que haga, por ejemplo, unas compras por impulso y demás, y el dinero, por ejemplo, lo esté invirtiendo de una mala manera. Entonces, llegaría un momento en que le faltaría el dinero y tendría que solicitar, por ejemplo, un préstamo y tantas cosas, ¿no? Tendríamos muchos problemas. Ahora, cuando nosotros ya en la vida empresarial hagamos, por ejemplo, pensemos en invertir en algo, si nosotros no hacemos un estudio de prefactibilidad, no investigamos, no recolectamos información sobre la actividad en la que nos estamos metiendo, entonces es muy probable que nos vaya mal, ¿no? Porque estamos entrando en un escenario que no lo conocemos. Las grandes empresas normalmente se enfocan bastante en construir un buen presupuesto y adelantarse a lo que vaya a pasar, pero con información, sobre todo información primaria, ¿no? O sea, si alguien quiere invertir, por ejemplo, y se trata de una inversión grande, es bueno siempre presupuestar, ¿no? Pensar cuánto va a costar, qué vamos a necesitar, cuánto van a ser nuestros ingresos, por eso en esta parte van a ver, tenemos que tener una anticipación de los ingresos, gastos, las inversiones, cómo vamos a mantener nuestras inversiones, por ejemplo,
cómo vamos a realizar el plan de mantenimiento, cómo vamos a hacer nuestros planes de pagos de activos diferidos, cómo vamos a pagar a nuestros trabajadores y todo eso, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se invierte dinero, es importante realizar un presupuesto, ¿no? Entonces, básicamente la finalidad principal de un presupuesto, de la elaboración de un presupuesto, es hacer esto, ¿no? Hacerlo con anticipación. Con anticipación, trabajar con costos estándar. Ustedes ya han aprobado la materia de contabilidad de costos 1, 2, contabilidad básica y todo. Saben lo que es un costo estándar, ¿no? Básicamente es establecer los costos antes de las operaciones, ¿no? Antes de las operaciones se trabaja con cálculo de costos estándar, etcétera, ¿no? Entonces, dice, las finalidades de los presupuestos son las siguientes. Aparte de esta finalidad principal, los presupuestos, básicamente, su finalidad es planear los resultados de la organización en dinero y en volúmenes. En volúmenes, cuando hablemos de volúmenes, estamos hablando de cantidades, ¿ya? Si estamos produciendo algo, por ejemplo, estaríamos hablando del volumen de producción en productos terminados, por ejemplo, volumen de producción en proceso, volumen de materias primas, etcétera, ¿no? Y en dinero es simplemente la transformación de las cantidades a unidades monetarias. ¿Ya? Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. ¿Ya? Básicamente en una empresa siempre tenemos que buscar y tener conocimiento de cuántos son nuestros ingresos y egresos para saber si la empresa está yendo bien o mal. Independientemente de que se trate de una empresa, por ejemplo, con fines de lucro o no. ¿Ya? Por ejemplo, en las empresas con carácter social, netamente social, nos enfocamos más que todo en analizar los costos y el número de beneficiarios. ¿Ya? Una empresa social, por ejemplo, su objetivo principal no es lucrar, no es ganar dinero, pero sí es minimizar los costos y llegar a la mayor cantidad posible. O sea, maximizar sus beneficiarios, el número de beneficiarios, ¿no? Entonces, esto de los presupuestos, por si acaso, es común a veces pensar que solo se aplica a entidades con fines de lucro. Y eso no es algo que no está correcto, ¿ya? Los presupuestos, como van a ver más adelante en este mismo resumen que se los he hecho, se aplican a cualquier tipo de organización, ¿ya? Entonces, continuaremos. Un presupuesto, la finalidad de un presupuesto es coordinar y relacionar las actividades de la organización, lograr los resultados de las operaciones periódicas, ¿no? Cumplir los objetivos, de eso estamos hablando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien quiere participar tal vez? Tal vez complementar a algo, o si algo no se ha entendido hasta aquí, me pueden preguntar. Con gusto les voy a responder. ¿Está claro todo hasta aquí? Para mí sí, Liz, Inge. ¿Y los demás qué dicen? Tal vez Ángelo está escuchando la explicación, ¿no? Ángelo, ¿qué te parece hasta aquí la explicación? ¿Me estás entendiendo? Sí, presente. Bien, entonces continuamos, ¿ya? 1.3, funciones de los presupuestos, ¿ya? Aquí se los he resaltado con negrillas para que entiendan que estas son las funciones básicas, ¿ya? Los presupuestos son herramientas, es una herramienta analítica precisa y oportuna, ¿ya? Precisa porque no podemos llegar a la exactitud, ¿no? A pesar de que estamos dentro del campo de las ciencias exactas, un presupuesto jamás va a ser exacto, ¿no? Pero en función a la dedicación que le pongamos y la información que utilicemos, debemos llegar a los presupuestos, a que los presupuestos sean lo más precisos posibles, ¿ya? O sea, cuando nosotros trabajemos con la información primaria, como ustedes ya han aprendido o están aprendiendo, por ejemplo, la materia de investigación de mercados, estamos tratando de minimizar el riesgo, ¿no? Estamos tratando de sacar conclusiones lo más precisas posibles. ¿Y por qué no va a ser exacta? Nunca va a ser, un presupuesto es exacto, porque son estimaciones a futuro. Y cuando nosotros pensamos en el futuro,
el futuro está influido por varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que en algunos casos salen del control, ¿no? Salen de nuestro control. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un presupuesto en el mes de diciembre, digamos, de 2019, hubiera hecho un presupuesto anual, pensando voy a hacer esto, 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 todo el año, 2020. Aunque hubiera recolectado toda la información posible, mi presupuesto no hubiera servido. No hubiera servido porque nadie sabía que iba a venir esta pandemia por el coronavirus, ¿no? Nadie sabía que íbamos a entrar en cuarentena, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, ha sido algo fortuito, algo inesperado, que ha hecho que todo lo que estaba planificado cambie radicalmente. Entonces, no podemos hablar de que un presupuesto sea exacto porque está sujeto a variables externas que en algunos casos son incontrolables, como esto de la pandemia. ¿Se entiende hasta aquí, no? Y oportuna significa que si nosotros hacemos un presupuesto y está bien detallado, está bien organizado, está bien resumido, en el momento en que nosotros ya estemos en la ejecución del proyecto, sea sencillo agarrar nuestro presupuesto, por ejemplo, agarrar nuestro presupuesto y ver, por ejemplo, aquí está nuestra planificación de compras. ¿Cuánto tiene que costar tal cosa? Allá. Entonces tengamos a la mano y al alcance todo lo necesario para poder realizar nuestras actividades de manera óptima. ¿Ya? Entonces, otra función es la determinación de la capacidad para pretender el desempeño. ¿Ya? Normalmente esto se refiere a aprovechar la capacidad de las instalaciones y las máquinas, los equipos y todo en capacidad en general de la empresa que tenemos y tratar de aprovecharlo al máximo. Por eso es que en esta materia, en un capítulo, vamos a ver esto que son los inventarios. Cuando veamos los inventarios, vamos a determinar cantidades óptimas. Vamos a determinar mediante fórmulas, unas cuantas derivadas parciales vamos a aplicar y vamos a repasar los 4 modelos básicos de inventarios, que son con producción, sin producción, con faltantes, sin faltantes, que también es parte de esta materia. ¿Ya? Entonces, si estamos presupuestando algo, también tenemos que pensar en que mientras ejecutemos nuestro presupuesto, toda nuestra programación, se llegue a cantidades óptimas, ¿no? Aprovechemos la capacidad al máximo. El soporte para la asignación de recursos es algo fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una empresa necesita algo, eso debe estar presupuestado para asignar el recurso necesario, o sea, digamos, un recurso monetario, por ejemplo, se tiene que comprar algo, se tiene que justificar, ¿no? Previamente se tiene que decir, por ejemplo, se ha averiguado, se ha hecho se ha conseguido proformas, tenemos 3 datos, vamos a obtener esto, comparando la calidad y el costo y todo, ¿no? Y eso tiene que estar documentado y eso nos va a ayudar también a llevar mejor las actividades. La capacidad para controlar el desempeño real en curso. Los presupuestos, si se han dado cuenta hasta el momento, tienen una relación directa con los proyectos, ¿no? En todo proyecto, por ejemplo, siempre se planifica algo y después se mide. Se mide si realmente se ha llegado o se ha cumplido lo planificado o no. Y si no se ha cumplido al 100%, ¿en qué porcentaje se ha cumplido y se hace una comparación de lo real con lo planificado? Entonces, advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos. En la parte de presupuesto se maneja bastante los costos, ¿no? Los costos y se comparan costos estándar y costos reales y se utilizan intervalos de confianza también. Aquí vamos a aplicar un poco también la parte de estadística, donde vamos a ver hasta dónde nos podemos alejar de lo presupuestado, ¿no? Hay un momento en que vamos a estar en el umbral, digamos, en el límite, donde no vamos a tener que cambiar ningún dato en nuestro presupuesto, ¿no? Vamos a hacer un análisis de sensibilidad y a partir de que atravesemos ese umbral,
ya vamos a tener que modificar completamente todo nuestro presupuesto. Ya los indicios anticipados de las oportunidades de los riesgos venideros, capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje. Aquí también vamos a aplicar un poco lo que es la mejora continua, ¿no? Donde siempre es bueno en cualquier actividad que hagamos y sobre todo si la actividad se va a repetir, hacer una retroalimentación, ¿no? Ver qué es lo que ha pasado en un periodo anterior, cómo se lo puede mejorar, qué acciones se pueden tomar para ir mejorando cada vez más. Concepción comprensible que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto anual. Ahí ya tenemos que juntar toda la información y sacar algo ya en limpio. Ya, la importancia de los presupuestos, ¿no? Aquí también he citado algunos autores, donde en la primera parte van a ver que los presupuestos se aplican en todo tipo de organizaciones. ¿Ya? Los presupuestos nos ayudan a minimizar el riesgo, como les he dicho anteriormente. Cuando uno conoce más, tiene bastante información a qué se está metiendo, está minimizando el riesgo, ¿no? Está considerando varios aspectos relacionados a lo que vaya a pasar a futuro. Ya en esta parte también anteriormente ya les he explicado, ¿no? Al decir utilitaristas, estamos hablando de organizaciones con fines de lucro, ¿no? Con fines de maximizar la utilidad. Ya no utilitaristas, ¿no? Las organizaciones o empresas sociales o con impacto social alto. ¿Ya? Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo, hemos dicho, ¿no? Luego, los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables. De los límites también ya les he hablado, ¿no? Vamos a trazar unos límites y vamos a decir hasta este punto vamos a seguir manejando nuestro presupuesto. Ya, sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. O sea, un presupuesto siempre va a ser un apoyo a la administración, un apoyo a la planificación. Va a ser un documento más formal donde vamos a especificar todo lo planificado, pero ya de manera cuantitativa. Vamos a decir, tanto nos va a costar la mano de obra, por ejemplo. Nos va a costar la compra de materias primas, representa esta cantidad. Así vamos a ir cuantificando todo lo que se está planificando dentro de una empresa para el logro de algún fin común, recordando lo que hemos dicho anteriormente. Facilita que los miembros de la organización cuantifiquen en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Las partidas de presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado periodo de tiempo y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. Entonces, como todo en el presupuesto va a estar detallado cuantitativamente, va a ser algo cuantificable, vamos a poder comparar ya números. ¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Tienen dudas? Sí, ¿Está claro? ¿Están entendiendo la explicación? ¿O en alguna parte tal vez se han perdido? sí, se entiende, Inge. Ya. Yo entendí. Entonces continuaremos, ¿ya? Ya tenemos 9 minutos. Bien, ojalá que alcancemos a acabar esta primera parte por lo menos. Y seguiremos, ¿no? Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de las compañías y a dedicarse a planear el modo que puede asignarse a los varios componentes y alternativas de importancia necesaria. O sea, nos permiten los presupuestos también a apoyar a la toma de decisiones, ¿no? Porque con un presupuesto ya tenemos de manera cuantificada, ¿no?, ciertas alternativas de acción. Entonces, cuando uno, por ejemplo, no sabe si decidir entre algo que parece a simple vista que nos da igual, se basa en números. ¿Y esos números de dónde van a salir? De los presupuestos. ¿Se entiende, no? Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades de determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel y a otro, ¿no?
Ustedes si se acuerdan el organigrama de una empresa, dependiendo de qué empresa se trate, va a tener una cierta estructura, ¿no? Horizontal, vertical y todo. Y los presupuestos en esta parte nos dicen que nos van a servir de medio de comunicación, ¿no? Porque la información que va a fluir dentro de la organización se va a basar en los presupuestos, se va a basar en cantidades, se va a basar en dinero, se va a basar en proformas, se va a basar en esto básicamente, ¿no? Que es la información. ¿Ya? Un presupuesto de producción, por ejemplo, no se puede hacer independientemente en el área de producción. Necesariamente se va a tener que recurrir al departamento de marketing porque ellos son los que conocen mejor al cliente. Ellos son los que saben lo que el cliente está buscando en un determinado periodo, ¿no? En un determinado periodo saben la preferencia o los gustos del consumidor, ¿no? Entonces, ellos saben qué producto se puede sacar al mercado. Entonces, en función a esto, en función a las preferencias del consumidor, ya que el departamento de marketing va a realizar un estudio de mercado, va a realizar encuestas y todo, va a conocer al consumidor. El departamento de producción, en coordinación con el departamento de finanzas, va a planificar la producción. Y la producción no lo puede planificar solamente el departamento de producción, sino tiene que basarse también en la disponibilidad de recursos que tiene la empresa. Y eso también vamos a verlo en el capítulo de flujo de caja. Vamos a ver cómo construir esto, ¿no? De los flujos, cómo ver la liquidez de una empresa, cómo ver si una empresa tiene capital para disponer o no, o en qué momento se tiene que analizar tal vez solicitar un préstamo o un financiamiento externo. Ese es el último capítulo de esta materia. Más adelante vamos a ampliar un poco más esta parte. Entonces veremos como objetivos de los presupuestos, planear, integrar y sistematizar todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Si se dan cuenta, las palabras claves en esta definición son integrar, ¿no? Integral o integrar actividades dentro de una empresa. Y si se dan cuenta, el presupuesto, en esta parte también estamos diciendo que es un apoyo a la planificación. Un apoyo a la planificación, pero ya estamos relacionando cosas cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? Como ustedes saben, dentro de la estadística trabajamos con datos cuantitativos y cualitativos. Igual en un presupuesto, ¿no? Vamos a tener que combinar. ¿Ya? Cuantificable todo lo que se puede contar. Por ejemplo, el dinero, cuántos productos estamos sacando, cuántas materias primas, cuántos insumos estamos comprando, ¿no? Y cualitativo ya se refiere a características que no se pueden contar. Por ejemplo, que en el presupuesto también tenemos que decir, por ejemplo, la calidad de nuestros productos. Tenemos que decir cómo vamos a medir, por ejemplo, la calidad de un producto. Imagínense si estoy sacando, por ejemplo, un mueble al mercado y digo, mi mueble está bien hecho y tiene buen brillo. ¿No? Entonces, es algo cualitativo que es un poco difícil de medir, pero se puede. Entonces, en el presupuesto vamos a tener que incluir, por ejemplo, unas pruebas experimentales para medir estas cosas cualitativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto brilla un mueble, por ejemplo? Se puede hacer, ¿no? Se puede simplemente, tal vez con una luz, midiendo el reflejo y tantas cosas, ¿no? Pero eso también tiene que estar, ¿ya? Porque el presupuesto puede estar detallado cuantitativamente y si nos olvidamos de la parte cualitativa, estaríamos obviando algo que es bien importante, por ejemplo, las características de calidad que tiene un producto. Entonces, en nuestro presupuesto también tenemos que incluir variables cualitativas. ¿Ya? Entonces, continuamos, ya vamos a acabar. Vamos a ver la clasificación de los presupuestos. ¿Ya? La clasificación de los presupuestos se puede realizar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, según su flexibilidad. Hay presupuestos rígidos y estáticos
que en la actualidad ya no se manejan. ¿Ya? Esto estamos avanzando más que todo a manera de conocer. Anteriormente se hacían estos presupuestos y lo malo de hacer este tipo de presupuestos es que no se consideran los factores externos. ¿Ya? Por ejemplo, la inflación, tantas cosas que son cosas que no se pueden controlar, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día se manejan los presupuestos flexibles o variables, ¿ya? Donde ya trazamos unos intervalos de confianza, trazamos unos límites superiores, unas cantidades, errores y todo, ¿no? Ya, según el periodo de tiempo, esto también ya les he explicado anteriormente, ¿no? Vamos a empezar con presupuestos a corto plazo y a largo plazo. El largo plazo se refiere ya a un presupuesto que comprende todo un proyecto. Ya, por ejemplo, un horizonte de planeación de 5 años, 3 años, un POA, por ejemplo, ¿no? Un plan operativo anual. Ya, según el campo de aplicación de la empresa, ya los presupuestos pueden ser de operación o económicos, donde nos interesa más que todo aportar a la alta gerencia dentro de la empresa a que tome las decisiones adecuadas, decisiones que les permitan optimizar sus objetivos. ¿Ya? Entonces, cuando ya hablamos de presupuestos de operación económicos, estamos viendo ya esta parte de la ganancia y pérdidas, ¿no? Como dice aquí, ganancia y pérdidas. ¿Ya? Y vamos a conformar un conjunto de presupuestos donde vamos a ir haciéndolo o construyéndolo por partes, ¿no? Vamos a empezar con el presupuesto de ventas. Para este presupuesto de ventas necesitamos saber proyectar la demanda, proyectar las ventas en función al mercado. Eso en microeconomía han aprendido, vamos a repasar también en esta materia. A partir de eso, de saber cuánto podemos vender, nos pasamos a ver cuánto tenemos que producir, ¿no? Luego que sabemos de cuánto tenemos que producir, vamos a ver cuánto tenemos que comprar, tenemos que hacer todos estos presupuestos que en toda esta materia lo vamos a ver parte por parte, por separado. Ya con esto estaríamos acabando la primera parte. Espero que se haya entendido. Y si tienen dudas, como ya se está acabando el tiempo de la reunión, la siguiente clase podemos interactuar ya en el foro de ayuda, en un foro debate, ya con más alumnos, y despejar cualquier duda de lo que les he explicado en este momento. Espero que les haya gustado esta explicación y que hayan entendido, ¿no? Entonces, continuamos en la siguiente clase.